nuevamente. Hola Dante, muy buenas tardes. Encantada de estar con ustedes nuevamente. Sí, Seremi, bien, anoche el presidente anunció que el presupuesto del próximo año se va a expandir en un 9,5% con énfasis en el empleo, salud y recuperación económica. Queríamos conocer el detalle, el desglose y cómo esto se viene para nuestra región en particular. Así es, Dante. Bueno, efectivamente, tal como lo dijo nuestro presidente, lo ha dicho el ministro de Hacienda, este presupuesto se enmarca en un año bastante complejo, bastante distinto a un año habitual, ¿verdad? Una de las mayores crisis sociales y económicas que hemos vivido en nuestra historia, y en esa línea, este presupuesto es un presupuesto que está enfocado en el empleo, en el trabajo y en la recuperación de nuestro país. Lo he dicho en distintas oportunidades, ¿verdad? El marco fiscal o la recaudación fiscal evidentemente también se ha visto fuertemente impactada a la baja a raíz de la reducción en la actividad económica que ha implicado las distintas restricciones que hemos tenido que vivir en cada uno de los territorios cuando los indicadores sanitarios así lo ameritan, y en esa línea es que estamos haciendo un esfuerzo muy, muy grande con este 9,5% de expansión y que implicó un proceso de innovación en términos de cómo se construyó el presupuesto, que eso también lo ha dicho el ministro de Hacienda. Se le pidió a cada una de las reparticiones públicas no solamente ponerse primero en un escenario, un presupuesto de un 80%, luego en un presupuesto de un 90%, sino que también dentro de ese escenario el ir a priorizar lo que es absolutamente atingente a las necesidades que tendremos como país en el 2021 vinculadas a los efectos que tiene esta pandemia. Y es por eso que en esta priorización, en términos generales, estamos hablando de que las grandes líneas son, primero que todo, la protección de los ingresos, la capacitación y la creación de empleo. ¿Por qué? Primero que todo, porque sabemos que los ingresos de las familias se han visto afectados por esta pandemia. Los empleos también se han reducido en forma significativa. Son 1.800.000 empleos los que ya se han destruido a causa del COVID-19, y lo ha dicho siempre nuestro presidente, finalmente el empleo es la mejor política social porque le garantiza, ¿verdad?, los ingresos a las familias y también nos entrega dignidad. Entonces, eso es el corazón de este presupuesto. También, evidentemente, va a haber un foco importante y va a ser una de las prioridades el fortalecer la salud, el enfrentar el COVID-19 y también avanzar en salud mental, porque uno de los efectos importantes que tienen todas estas restricciones y las cuarentenas, ¿verdad?, el distanciamiento social, justamente está alineado a la salud mental de cada uno de nosotros. También la recuperación económica de Chile en términos generales. Necesitamos que nuestra actividad económica retome con mucha fuerza. Sabemos que primero necesitamos hacernos cargo de la situación sanitaria y es por eso que ese punto va antes en las prioridades. Pero dicho eso, una vez que avancemos en esa recuperación, en mejorar los indicadores sanitarios, necesitamos también que nuestras actividades productivas retomen su fuerza y de esa manera también se contribuye a el empleo y a la recaudación fiscal, que es lo que nos permite también poder hacernos cargo de las demandas sociales. Un cuarto punto, en términos de las prioridades, la entrega de la protección a las familias, la infancia, las mujeres y los adultos mayores. Sabemos que son sectores que requieren de una focalización especial. También impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, donde nuestro ministerio, el Ministerio de Economía, tiene un rol fundamental, no solo a través de con los distintos fondos concursables, sino también con el apoyo, por ejemplo, a el poder subirse este carro de la digitalización, a entender que los mercados han cambiado, la forma en que los consumidores también se comportan y compran es absolutamente distinta y hoy se hace más indispensable que nunca poder tener canales de comercialización digitales. También el sexto punto de las priorizaciones, mejorar la seguridad de los chilenos. Todos tenemos, ¿verdad?, un derecho fundamental que es poder vivir seguros y en esa línea vamos a mantener esa prioridad dentro de nuestro presupuesto. Apoyar el turismo, que yo creo que es una de las grandes novedades que tenemos dentro de este ejercicio presupuestario, donde hay aportes desde distintas índoles, ¿verdad?, pero obviamente que la Subsecretaría de Turismo también tiene una relevancia importante en términos de que vamos a poder definir
que es uno de los sectores donde tenemos que tener recursos de manera significativa a través del Reactívate Turismo y las distintas líneas que tenemos para potenciar nuestra oferta turística. Y por último, avanzar en la recuperación desde los gobiernos locales, y eso es muy importante, desde los gobiernos regionales, desde los municipios, porque cada uno de los territorios es distinto, y en esa línea también son justamente las comunidades las que más conocen cómo tenemos que avanzar para ir recuperando a esos sectores que están más afectados. Esas son las grandes líneas. Y particularmente para Magallanes, nosotros tenemos un aumento presupuestario de nuestros fondos regionales, de nuestro FNDR, de un 4,5%, que nos deja en algo más de los 62.000 millones, y que sin duda también es una noticia positiva, porque en algún momento se pensó que podríamos tener prácticamente un nulo aumento, porque se pidió hacer este ejercicio, ¿verdad?, de reducir el presupuesto, pero un ejercicio para poder focalizar correctamente los recursos, para hacer un gasto lo más eficiente posible, pero en definitiva se ha logrado un aumento, un 4,5% para nuestro FNDR, lo que sin duda es una señal muy positiva porque nos permite focalizar localmente también dentro de nuestras prioridades territoriales. Perfecto, Natalia, muy claro. Ahora quería consultarle respecto de, bueno, la situación acá en Magallanes. Aún permanecemos en cuarentena en las principales comunas acá de la región, y tenía una duda que ha salido durante los últimos días respecto de los permisos en general. Una de estas consultas es respecto de cuáles son las empresas que son esenciales para funcionar bajo un escenario de cuarentena. Porque llegan denuncias respecto de muchas de las cuales están funcionando que no cumplirían dichos criterios. Queríamos saber claramente cuáles son los criterios, porque claramente nos ponen de ejemplo, por ejemplo, las botillerías. Dante, yo creo que aquí hay que ser muy claros, y yo lo he explicado en algunas oportunidades, pero creo que es importante entender cómo se conforman las restricciones, ¿ya? Porque aquí lo que no se está restringiendo en particular a empresas o a sectores productivos, sino que lo que se está restringiendo es el desplazamiento de las personas. Y eso está en el desplazamiento vigente, que se va actualizando constantemente, ¿verdad? Y en esa línea, lo ha dicho el ministro Palacios también en diversas oportunidades, finalmente esas restricciones al desplazamiento lo que hace es que por consecuencia hay actividades productivas que no pueden operar o no pueden operar de la manera que estábamos acostumbrados en el caso de que no nos encontremos en una situación de cuarentena con esta restricción máxima, que es la máxima restricción que existe actualmente para un territorio que tiene indicadores sanitarios que están muy por sobre lo que es aceptable, ¿verdad? Y en esa línea van a poder desplazarse los trabajadores de empresas cuyos giros tengan la alternativa de sacar un permiso único colectivo en la plataforma comisaría virtual, que son finalmente los que están considerados como esenciales. Una lista que la verdad es que tiene una serie de códigos de actividad económica, pero que en esa línea lo que permite es poder desplazarse al lugar de trabajo. Pero por otra parte, rigen las restricciones a las personas, a la comunidad. Nosotros como ciudadanos, ¿verdad?, tenemos 2 permisos a la semana, y que dicen relación con un permiso para la compra de insumos básicos, un permiso, por ejemplo, para compra de medicamentos, no adicionalmente, también algunos permisos como, por ejemplo, para ir a alguna hora médica, que tenemos que respaldar que existe efectivamente esa hora médica, o para, por ejemplo, sacar a una mascota a dar un paseo, que también tiene una serie de requisitos, pero en definitiva son 2 permisos a la semana, y hay solamente 4 excepciones que son bastante particulares, que en el fondo rigen por otro carril, pero que la mayor parte de los ciudadanos en el fondo no tenemos esa condición, y en definitiva no existen permisos para nosotros dirigirnos a algún comercio, por ejemplo, que no está estipulado dentro de la compra de insumos básicos y medicamentos o bienes esenciales. Entonces, esto va por 2 carriles. Por una parte, que las personas no pueden desplazarse sin un permiso único colectivo. Por lo tanto, si su empresa o la empresa que en el fondo para la cual yo trabajo no tiene un giro considerado como dentro de los esenciales en la comisaría virtual, yo no tengo permiso para desplazarme, y por lo tanto es imposible que se pueda abrir. Y por otra parte,
yo, como persona natural, tampoco tengo un permiso para dirigirme a un establecimiento que no esté indicado dentro de los permisos temporales individuales. Así es como funciona en el fondo el sistema, pero sí hemos detectado que ha habido un abuso del permiso único colectivo. Y en esa línea es que se está trabajando desde el gobierno regional en medidas que nos permitan reducir ese mal uso. Y claramente ahí la fiscalización va a ser clave. Nosotros como economía no somos un ente fiscalizador, lo son, por ejemplo, la Dirección de Trabajo y la Seremía, Servicio de Salud. Entonces van a ser estos organismos los que van a realizar estas fiscalizaciones, pero hoy ya contamos con información respecto a la cantidad de permisos únicos colectivos que tienen las empresas de la región de Magallanes, y en función de eso y de un trabajo bastante importante para poder analizar en el fondo dónde se están generando, digamos, estos malos comportamientos, se va a hacer una fuerte fiscalización. Perfecto. Respecto de ese último punto, nosotros en la conferencia de prensa de la semana pasada le preguntamos directamente a la intendenta respecto de ese punto. Hay dos consultas al respecto. Una que tiene que ver respecto de desde cuándo se disponían, porque ella dijo, afortunadamente ahora tenemos esa cifra. ¿No tenían anteriormente esa cifra? ¿Quién tenía esa cifra? ¿Dónde se descentraliza y por qué no se disponía acá en Magallanes para tomar las medidas adecuadas? Sí, la verdad es que, bueno, lo dijo abiertamente el intendente. Nosotros como cartera evidentemente no contábamos con esa cifra porque no somos la cartera a cargo de otorgar los permisos únicos colectivos. En definitiva, esa información finalmente nuestra intendenta era salud. Hoy la maneja. No podría yo aseverar, pero debiese ser el Ministerio del Interior, porque son quienes están a cargo finalmente de todo este proceso de los permisos únicos colectivos. Pero en definitiva yo creo, Dante, lo relevante acá es hacer el llamado a las personas y a también los sectores productivos, y es el trabajo que estoy haciendo yo desde economía. En la medida que nosotros no bajemos los casos, nuestra economía va a trabajar a media máquina, y eso nos genera un tremendo daño especialmente a las empresas más pequeñas y también a toda la ciudadanía. Lo que necesitamos hacer es comprometernos y, ojalá por un periodo lo más acotado posible, reducir al mínimo la movilidad de las personas, reducir todo el flujo en general que se genera en nuestra ciudad al mínimo para que podamos ver una reducción importante. O sea, estamos hablando de que tenemos en general mucho más que 100 casos diarios, y para poder volver al paso 2, que ya nos permite recuperar algunas libertades, ¿verdad?, necesitamos por lo menos estar una semana con un promedio de 20 casos. Es una reducción tremendamente importante la que necesitamos, y para ello el compromiso tiene que ser de todos. Y por eso es que nosotros le hemos pedido a los sectores productivos que se pongan la camiseta por esta cruzada, porque así lo veo yo, creo que es una cruzada por la reducción de casos en Magallanes, donde sabemos que eso implica sacrificios. Implica sacrificio, evidentemente, reducir el personal que estamos llevando a trabajar, también para cada una de las personas, para los consumidores, evitar desplazarse a comprar presencialmente. Hoy tenemos un montón de canales, tenemos una oferta muy grande de empresas que están ofreciendo sus productos por canales digitales y con servicios de despacho. Las alternativas existen, entonces el llamado es a buscar esas alternativas. Ojalá no sean más de 15 días, de 20 días, en los que efectivamente reduzcamos significativamente la movilidad, que reduzcamos los casos y luego podamos retomar la actividad económica, pero con mucha fuerza. Yo creo que eso es lo que realmente necesita nuestra economía. Perfecto. Bueno, y en la otra consulta era respecto también del mismo punto, porque se anunciaron de que se iban a tomar efectivamente medidas para lograr bajar este índice, al menos en un 50%, el índice de movilidad. O sea, viendo la cantidad de permisos, se podía deducir de que de los 80.000 que se entregaban en promedio, ojalá llegar a 40.000. Quería saber si es que esas medidas están prontas a anunciar, porque ya ha pasado una semana, se filtró un documento, finalmente se dijo que se da marcha atrás, ahora esa misma medida al final quedó desechada, se va a implementar, y también cómo se van a llevar a cabo estas fiscalizaciones, porque toda vez de que quizás si se le pide contrato de trabajo a quien va circulando, quizás sea mejor
concurrir, ya teniendo los datos de quienes están otorgando estos permisos y quienes posiblemente puedan estar vendiendo estos permisos, ¿no sería mejor ir directamente donde el empleador y exigirle a ellos la nómina de trabajadores, por ejemplo? Sí, o sea, este plan de fiscalización no requiere de nuevas indicaciones ni de nueva normativa. Este es un plan de trabajo bajo la legislación vigente, bajo en el fondo los criterios que estamos manejando actualmente, pero que va a retomar mucha fuerza. Las fiscalizaciones se están haciendo, pero hoy tenemos data que nos permite una focalización mucho mejor de estas fiscalizaciones. Y en esa línea lo que se va a exigir justamente es acreditar que los permisos únicos colectivos, entre otras cosas, evidentemente también el cumplimiento de las medidas sanitarias, de la normativa laboral, etcétera, pero pensando en la reducción de los permisos únicos colectivos, las empresas van a tener que acreditar que la planilla de permisos únicos colectivos que están presentando efectivamente está vinculada a trabajadores de su empresa o de empresas que prestan servicios, y en definitiva que hay una relación laboral, más allá del documento. Tiene que acreditar de que efectivamente es un trabajador que además requiere estar incorporado a sus funciones porque realiza alguna labor esencial, y ese es el llamado que hemos hecho también. Aquí todas las disposiciones señalan en forma muy clara que es necesario reducir los turnos, hacer turnos, reducir las dotaciones, también para poder lograr mantener el distanciamiento, entendiendo que las instalaciones en general no son algo que podamos cambiar en forma rápida. Implica hacer todos estos cambios y todos esos ajustes. Nosotros sabemos que hay muchas empresas que ya lo han hecho, pero las que todavía no lo hayan hecho van a tener que hacerlo, ojalá lo más rápido posible, pensando en el beneficio de todos. Natalia, queríamos agradecer nuevamente su disposición a conversar con nosotros y, por supuesto, conversar con usted durante las próximas semanas viendo cómo se va desarrollando estas medidas que han sido anunciadas del gobierno central. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Dante. Un gusto. Bien, nosotros vamos a un